Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 8. Narcodólares y la economía boliviana. Semana del 31 de julio de 2023. Narcodólares y la economía boliviana. Que la economía boliviana es adicta al dinero del narcotráfico es un secreto a voces. Ya no se habla solo de narcoeconomía, sino de narcoestado, lo más preocupante, de estado fallido, con decomisos diarios de toneladas de droga, con tropas norteamericanas en el Perú por un lado, con nuestros recursos naturales entregados a los chinos, con Cuba de padrino político y con tropas venezolanas y drones iraníes en Bolivia por el otro lado. Una situación que debería preocuparnos a todos los bolivianos, ya que está en riesgo la supervivencia misma de la patria. Es necesario entonces hacerse las preguntas difíciles que nadie se quiere hacer. ¿Cómo el Estado llega a pagar sus cuentas cuando el Banco Central de Bolivia ya no tiene divisas? ¿De dónde consiguen los bancos los dólares que necesitan para seguir operando? ¿Quién ha financiado el boom inmobiliario de las últimas décadas? ¿A quién le compran los dólares los grandes contrabandistas? En fin, poner en evidencia las relaciones entre la economía formal y la narcoeconomía que aparentemente son solo una. Narcodólares y el tipo de cambio. ¿Por qué no se produjo una fuerte devaluación del tipo de cambio? Todos los indicadores anunciaban una corrida cambiaria y monetaria en febrero pasado. Sin embargo, el mercado paralelo se mantiene estable, con una diferencial de solo el 10%, alrededor de 7,65. De pronto aparecieron divisas en el Banco Central de Bolivia, cuando el discurso oficial es que todavía no se vendió el oro, y vemos que las cooperativas están reticentes a vender su oro metálico. ¿De dónde salieron los más de 1.000 millones de dólares mensuales que necesita la economía para financiar sus importaciones, sabiendo que los exportadores dejan sus dólares en el exterior? ¿Con qué dinero el gobierno está pagando el servicio y amortización de la deuda externa, si el déficit de la balanza de hidrocarburos se sigue ensanchando? ¿Será que los créditos internacionales recientemente aprobados alcanzan para todo? Si todavía no se han producido desembolsos y su destino está condicionado. Lo evidente es que el déficit fiscal sigue alto y creciendo, que el déficit comercial y de balanza de pagos ya es estructural. La respuesta entonces es obvia: los narcodólares sustentan el tipo de cambio. Narcodólares y la pseudoeconomía formal. Algunos analistas indican que la economía formal en Bolivia es un tercio y la informal los 2 tercios restantes. ¿Qué es lo que dividirá a la economía? Solo las estadísticas, es decir, que lo que está registrado vendría a ser formal y lo que no se registra informal. A todas luces es solo apariencia y autoengaño, peor con estadísticas manipuladas y poco creíbles. La realidad es que el 100% de la economía boliviana está dominada por los narcodólares, en suma una narcoeconomía. Como ejemplo, una persona que trabaja en el sector formal gasta la mayor parte de su sueldo en el sector informal, comprándole productos al contrabando, y el contrabandista recurre a los narcodólares para financiar sus importaciones, lo más probable a través del sistema financiero formal. Así podemos enumerar al infinito las conexiones entre la economía pseudo-formal y la informal, mostrando que al final se trata de una sola entidad. Más preocupante aún, todos los bolivianos están conscientes de este fenómeno, y no solo lo aceptan, sino que lo defienden. Por ello no tienen ningún escrúpulo en elegir a narcotraficantes. Narcodólares y las importaciones. El vehículo tradicional del lavado del dinero del narcotráfico siempre han sido las importaciones. En Bolivia no se podría entender el comercio informal en las calles de sus principales ciudades sin el dinero del narcotráfico. Todo lo que se vende ahí fue importado, con narcodólares. De igual manera, el 85% de la población se enriquece a través del comercio informal mediante el autoempleo, es decir, que el narcotráfico sustenta indirectamente a la población boliviana. El caso paradigmático es la ciudad del Alto, donde la nueva burguesía aymara le debe su progreso a la economía informal, al contrabando y en definitiva al narcotráfico. Algunos estudios sugieren que hay más laboratorios de cocaína en el Alto, Oruro y Santa Cruz que en el Chapare, que solo es la cara de este negocio por la visibilidad de las plantaciones de coca. Al ser el lavado de dinero el objetivo primordial del contrabando, no es de sorprenderse que no se hayan observado presiones sobre el tipo de cambio oficial durante estos últimos meses de escasez de dólares, narcodólares y las exportaciones. Las actuales exportaciones de oro son el mayor ejemplo de la vinculación entre narcodólares y exportaciones, y su escasa o nula contribución al desarrollo del país por sus defectos totalmente perversos y negativos sobre el medio ambiente, zonas protegidas, poblaciones locales y normas impositivas. Se trata de una actividad financiada en gran medida con dinero del narcotráfico, particularmente en su componente de adquirir oro extraído en países vecinos para exportarlos como boliviano. Este fenómeno no se limita a esta caricatura grotesca, sino que en sus diferentes variantes
han estado siempre presentes en el desarrollo de las exportaciones agroindustriales de Santa Cruz. Es más, se puede establecer una correlación directa entre las distintas fases del modelo cruceño desde la década de los 70 del siglo pasado con los distintos booms del narcotráfico en Bolivia. Por ello, no es de extrañar que los dólares de las exportaciones lleguen escasamente a Bolivia, ya que la racionalidad de este modelo es lavar y exportar el dinero del narcotráfico. Narcodólares y la balanza de pagos. La balanza de pagos se mantuvo positiva los últimos años, gracias a las remesas de los bolivianos residentes en el exterior, que evolucionaron de forma creciente y permitieron compensar los déficits estructurales de la balanza corriente, intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo, la salida de capitales vía repatriación de dividendos o las inversiones de bolivianos en el exterior que fueron permitidas por la actual administración que se tilda de socialista y comunitaria. A esta fuga de capitales registrada hay que añadirle la sangría no registrada de divisas, que paradójicamente se las registra como errores y omisiones, significando una cantidad muy significativa. Esta salida no registrada de dólares lavados, pero registrada en la balanza de pagos, estuvo muy por encima de los 1.000 millones de dólares anuales desde el 2018, representando 1.450 millones de dólares solo el 2022. ¿Cómo se comportará esta cuenta de errores y omisiones ahora que el Banco Central de Bolivia se ha quedado sin divisas? ¿De dónde provienen estos dólares no registrados? Narcodólares y la banca. La banca es central para el lavado del dinero del narcotráfico y su posterior envío al exterior. Existe toda una serie de normas internacionales para luchar contra el lavado del dinero, pero que solo se aplican a ciudadanos comunes con todo su dinero bien respaldado. La quiebra del Banco Fácil ha demostrado que estos controles no existen para los grandes grupos empresariales vinculados, que están lavando este dinero mediante gigantescos proyectos inmobiliarios y negocios de importación. A ello ha coadyuvado de gran manera la bolivianización y gran permisividad de los grandes gobiernos socialistas y comunitarios para facilitar la venta irrestricta de divisas directamente a través del Banco Central de Bolivia y su posterior fuga al exterior. Todos apuntan a los déficits fiscales como causa principal de la disminución de las reservas internacionales, pero estos han sido financiados esencialmente mediante créditos del Banco Central de Bolivia y deuda pública, siendo el principal responsable el lavado del dinero del narcotráfico y la fuga de divisas mediante la banca privada en concomitancia del Banco Central. Narcodólares, economía real y tipo de cambio real. El narcotráfico genera ingresos en dólares, narcodólares. Estos dólares tienen que ingresar a la economía real para reaparecer ya lavados en el sistema financiero y así poder ser exportados al exterior. De ahí la centralidad del contrabando y la economía informal para el lavado de dólares y del por qué el gobierno no lucha contra el contrabando, ni tampoco hace esfuerzos para disminuir el peso de la economía informal, que en síntesis es una economía sin registro, y nadie quiere trazar la trayectoria que siguen los narcodólares. Esta relación también explica cómo Bolivia ha podido mantener un tipo de cambio real y racionalmente apreciado durante más de una década. Existe una abundancia de dólares en la economía, como producto del narcotráfico, que hace que el dólar sea barato con relación al boliviano y las monedas de los países vecinos, condición que se ha mantenido aún en el actual contexto de escasez de divisas en el Banco Central. Toda una paradoja de abundancia de narcodólares, con escasez oficial de divisas, resultando en un tipo de cambio que se mantiene estable contra todo pronóstico. Narcodólares, sector inmobiliario y sector financiero. El sector inmobiliario es el otro gran lavador de narcodólares, con mayores efectos multiplicadores en la economía real, y la gran ventaja de poder ser introducido al sector financiero para su reenvío al exterior. Los grandes proyectos inmobiliarios se financian directa e indirectamente con narcodólares, generando una importante actividad económica concentrada en el rubro de la construcción. Luego los compradores de estos inmuebles utilizan sus ahorros de toda la vida en la adquisición de estos bienes. Mejor si es con financiamiento, para garantizar la trazabilidad de los nuevos fondos que ingresarán al sector financiero, libres de toda sospecha. Lo más probable en bolivianos, pero que al final igual serán convertidos en dólares con la política del Banco Central de Bolivia, de vender divisas en ventanilla, sin ningún tipo de restricción. De esta manera, el círculo queda completamente cerrado, transfiriendo todo el riesgo a los nuevos propietarios de los bienes inmuebles y a las entidades bancarias financiadoras. Narcodólares y reservas internacionales netas. ¿Ayudan o perjudican los narcodólares la posición de divisas en las reservas internacionales netas? El imaginario popular cree lo primero, que ayudan reforzando esta complicidad de la mayoría de la población boliviana con el narcotráfico, en el sentido que sería un mal necesario.
Lo real es que perjudican, y tremendamente, si consideramos todas las ramificaciones morales, institucionales y de salud pública de este flagelo. Ya vimos cómo la cuenta de errores y omisiones de la balanza de pagos registra la sangría de divisas de la economía boliviana, lo cual hace totalmente sentido si consideramos que los tenedores de narcodólares son agentes económicos completamente racionales, que buscan la seguridad y rentabilidad de su dinero. Una vez que agotan las opciones de inversiones y gastos suntuarios en Bolivia, no encuentran ningún incentivo para mantener su dinero en Bolivia, salvo como capital de trabajo, para la misma actividad del narcotráfico, que no tiene competidor desde el punto de vista de la rentabilidad. Curiosamente, el narcotráfico repite los mismos patrones históricos de conducta del excedente de la exportación de materias primas, la fuga de capitales. Narcodólares e industria nacional. Los narcodólares matan toda industrialización competitiva. El tipo de cambio real y realmente apreciado encarece la producción nacional, haciendo imposible la exportación y la industria formal, al igual que la agricultura de pequeña y mediana escala. Al final solo prevalecen los sectores informales, textil y calzado, relacionados directa o indirectamente con el lavado de narcodólares y que exportan ilegalmente a los países vecinos. La construcción vinculada al sector inmobiliario que vacía el campo de mano de obra particularmente en Occidente. La minería ilegal, bajo la denominación de cooperativas y la propia actividad del narcotráfico. La agroindustria del Oriente solo prevalece por sus articulaciones financieras con narcodólares, la renta del recurso natural tierra que es explotado mediante una constante ampliación de la frontera agrícola, a través de las deforestaciones, todo un crimen medioambiental, y el negocio de la tierra propiamente dicho, verdadera esencia del modelo cruceño. Una economía basada en narcodólares es inviable e insostenible. Narcodólares, gobierno y cuentas fiscales. Los narcodólares son el cáncer de la economía boliviana. Una narcoeconomía no puede funcionar fuera de un narcoestado, y este necesita de un narcogobierno. Una narcoeconomía es totalmente disfuncional, al igual que la sociedad y ciudadanos que genera. De cada boliviano en el bolsillo de un ciudadano, una fracción importante está relacionada con narcodólares. Lo mismo sucede con los depósitos en los bancos y los ingresos del Tesoro General de la Nación. El TGN es el encargado de licuar los recursos captados por el sistema financiero a través de las inversiones de los fondos vinculados con la banca y la actual gestora, para reinyectar a la economía formal totalmente blanqueados. No se puede concebir una recuperación de los ingresos del Estado y de las reservas internacionales sin un perfeccionamiento de este sistema perverso. En el camino, Bolivia pierde la vergüenza y el ciudadano su alma.